Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30. Deben ser analizados, procesados y almacenados. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías, fabrica los productos que llevan adelante esta tarea. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Seguramente hace algunos días ustedes escucharon una mañana al presidente de la República decir, en medio de cierto desgano, ha habido una madrugada difícil. ¿Y a qué se refería? ¿A que había dormido mal? Puede ser, pero lo que pasa es que podría haber dormido mal por la cantidad de asesinatos que había habido en las últimas horas. Bueno, ocurre que ahora en Santiago, en las últimas horas, ha habido 4 asesinatos, uno de ellos en pleno centro de la capital. Quienes no conocen Santiago, cerca de la Biblioteca Nacional, es un lugar donde hay mucha gente y esto ocurrió cerca del mediodía. O sea, los asesinatos ya ocurren a pleno día, donde hay mucha gente y da absolutamente lo mismo. Estamos con Felipe Arboe, el ex subsecretario del Interior, ex diputado, ex senador, ex miembro de la Convención Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Tomás. Hoy, a ver, en septiembre hubo 105 víctimas, muertos por asesinato, ahí están las cifras, hay inseguridad. La gente no anda en las noches en las calles. Santiago está desierto en las noches, es impresionante. ¿Se está ganando o se está perdiendo esto? Yo creo que Chile está pasando por una crisis de inseguridad muy grave, donde las instituciones, más allá de los esfuerzos, no han tenido la capacidad de reaccionar de manera eficaz para controlar este tipo de situaciones. Es evidente cuando aumenta exponencialmente la cantidad de homicidios en un país. Es porque, no solo porque hay una especie de delito de oportunidad, sino porque hay algo más organizado. Y Chile hoy día es un país atractivo para el crimen organizado, particularmente por la entrada y salida libre, casi prácticamente libre del país, por la falta de controles aduaneros en los puertos y en los pasos habilitados, pero también por la proliferación de armas. Chile ha tenido un cambio morfológico en su situación criminal, donde antiguamente, tú recordarás que había una especie como de código de ética tácito del delincuente, donde hay una proporción entre el daño causado y el bien obtenido. Hoy día, por 5.000 pesos te ponen 10 balazos, digamos. Entonces, tenemos una situación muy compleja. Yo creo que Chile está en una situación límite desde el punto de vista de la inseguridad, y eso ha aparejado, como tú bien decías, que hay un cambio en la forma de vivir de las personas. Somos cada día menos libres, producto de la inseguridad. A ver, uno se ahoga, yo reconozco esto, porque uno escucha, a ver, plan cuadrante. Después uno escuchaba antes, plan candado. Plan calle segura. Calle sin violencia hoy día. Está bien, barrio no se plan calle sin violencia. Toda esta cosa. Pero ¿qué sin violencia? Si están matando gente en el centro de Santiago, en el barrio Yungay, donde vive el presidente, matan mucha gente. Y Karina Delfino, que es del Partido Socialista, es alcaldesa de Quinta Normal, es alcaldesa, presidenta subrogante de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo, mira, se requiere mayor transparencia en los datos del plan Calle Sin Violencia. Dice, pero a ver, ¿no hay transparencia en los datos tampoco? Pasa que yo creo que hay parte de un diagnóstico no completo. Es decir, aquí lo que hay es que se gastan un conjunto de recursos y no están asociados a metas de resultado. Entonces estamos acostumbrándonos en el país a que las autoridades digan, oye, hemos hecho un tremendo esfuerzo, este es el gobierno que más leyes ha aprobado. Sí, claro, usted puede aprobar muchas leyes, usted puede tener mucho más recursos, pero si tiene más delitos quiere decir que no está funcionando. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día tenemos el presupuesto más alto de la historia en seguridad.
Y sin embargo, tenemos más homicidios, más robos con violencia, más violaciones. Entonces tenemos un problema estructural de eficacia del sistema. Y es ahí donde uno dice, hay que focalizar. Hay que terminar con la concepción de que los fondos de seguridad son para solventar los gastos sociales que tienen los municipios. Son dos realidades, dos necesidades distintas. Si un municipio tiene problemas sociales, bueno, habrá que aumentar el presupuesto social. Pero en materia de seguridad hay que ser extremadamente eficaz, porque son pocos los recursos y muchas las necesidades. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando hay robos a empresas de seguridad, los que transportan dinero, Brinks, sí, a veces los encuentran, nunca el dinero. Nunca el dinero. Pero si este es un fracaso gigantesco y nadie se sonroja siquiera. Nada. Mira, de hecho, en el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado hicimos un estudio respecto a los últimos 10 años en las sentencias del Ministerio Público, cómo terminaron. Y fíjate que ha aumentado exponencialmente cuando son imputados desconocidos, es decir, la policía llega a tomar la denuncia, hay una escasa probabilidad de condena, porque el sistema de inteligencia impide identificar a quien cometió el delito. Ahí hay un punto relevante. Al final del día, piensa tú, que recién el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que en Chile el costo del delito es aproximadamente 2 puntos del PIB. 2 puntos del PIB es el costo del delito. Pero más fácil, ¿matar en Chile es gratis? Es barato. Es barato. Es barato. Y si alguien tiene plata, por ejemplo, ingresa un sicario por un paso no habilitado, mata, lo contratan, sale, nunca lo van a encontrar. Bueno, es lo que ha ocurrido. Ahora, pasó que en el caso de Ojeda, digamos, lo detuvieron afuera, digamos. Pero en general ha ocurrido mucho eso, hay mucho de sicariato. De hecho, cuando uno mira y es un doble clic en las cifras de homicidios, tú hablabas de los más de 100 homicidios en el último mes, en septiembre, perdón, uno dice, bueno, hagamos doble clic, y empieza a darse cuenta, muchos de esos homicidios no hay relación entre la víctima y el victimario como era antes, sino que son por encargo. Es decir, el sicariato está instalado en Chile. Y ahí hay una gravedad, porque ahí la única forma de evitarlo es con política focalizada al crimen organizado y control de armas. Yo tengo la impresión que no nos hemos tomado esto en serio. Es una impresión. Creen que se lo toman en serio gastando plata. Pero ¿a quién nombran en la Subsecretaría del Interior? A puros amigos que no tienen idea de esto. Es un botín político. ¿A quién nombraban en Gendarmería? A los amigos. Durante mucho tiempo fue un feudo del Partido Radical, todos lo sabemos. Botín político. Entonces al final yo veo todo esto. ¿A quién acaban de nombrar en la subsecretaría como prevención del delito? Carolina Leitao, yo creo que no sabe nada de eso. Sí, puede saber algo municipal. Esto es muy grande. La prevención del delito es algo sofisticado. Sí. No sabe nada. Seguimos con lo mismo. Pero es amiga política. ¿A quién acaban de nombrar subsecretario del Interior? A Luis Cordero. Puede ser un buen abogado en derecho administrativo. No sabe nada de esto. Y esa gente acepta los cargos, porque son, a mi juicio, sinvergüenzas intelectuales desde el punto de vista que no saben a lo que van. Y la gente mira esto, ¿creen que no se dan cuenta? La gente los mira. Bueno, además estás en un Pero momento, esto es así, ¿no? Estás en un momento muy delicado. O sea, aquí se requiere de especialistas que lleguen a tratar de arreglar esto. ¿Por qué no llegan especialistas? Claro. Mi percepción es que no hay probablemente una visión más integral de lo que se debe hacer y no hay un cronograma claro respecto de cada una de las acciones orientadas a resultados. Aquí lo que se requiere es sentar a las policías, al Ministerio Público, a las municipalidades, a la empresa privada y decir, señores, aquí tenemos que controlar tal y cual delito, en tal y cual plazo, para lo cual vamos a hacer estas herramientas y establecer metodologías de evaluación externa. Y ahí uno va viendo si está bien o está mal, pero no saca nada con seguir aumentando y aumentando el presupuesto para políticas públicas que no están dando resultados. Se está corrompiendo la policía. Caso Brinks, 5 carabineros metidos en esto. Había un detective que supo que algo iba a pasar, no dijo nada. Hace bastante rato que venimos alertando la necesidad de tener un mayor nivel de control sobre las policías y sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Recordemos el caso, ¿te acuerdas?, de un funcionario judicial por el sur que tenía armas en su casa. El caso también de un par de fiscales que el actual fiscal nacional lo sometió a investigación porque habían archivado causas de droga. En Los Ángeles. O sea, lo que está ocurriendo en el país es que el crimen organizado pasó a la etapa siguiente. La primera es el control territorial, y eso lo vemos cuando aumentan los homicidios y someten a las bandas de crimen local. El segundo es la penetración de instituciones. Y mi percepción es que están intentando penetrar diversas instituciones. Bueno, están penetrando. Y se requiere justamente medidas innovadoras. No vamos a lograr resultados positivos distintos haciendo más de lo mismo. En el barrio Meix, 12 carabineros involucrados.
Pues si es toda la comisaría, pues, completa, pues. O sea, es mucho. Pero, a ver, mucho. no, pues si son Sí. todos, pues esa es una banda de delincuentes, esos carabineros. ¿Son penas duras para esos carabineros? Hay penas duras, Pero pero así todo probablemente se requiere mayor control en los sistemas de acceso, en la formación y particularmente sistemas de controles aleatorios, ¿no? Ojalá, mire lo que voy a decir, ojalá que fueran externos, es decir, que Carabineros tuviera contratado empresas externas para que se dejaran caer y hacer ciertas evaluaciones, muestras de droga y otro tipo de cosas, porque esa es la única forma de garantizar que quien a la ciudadanía le cree tenga la capacidad de tener la confianza real, digamos, de los ciudadanos. Chile es un gran consumidor de droga. Se consume mucha droga en el país. Y además sale mucha droga y sale por los puertos. Y sale por el puerto de San Antonio según la ONU. Así es. Y resulta que la señora que es Alejandra Arriaza, que es la directora de aduanas, dijo lo que señala el informe de la ONU no es alarmante. Entonces, después de eso, Es una pésima declaración. no hay que echarla. Perdón, después de eso no hay que despedirla. o sea, evidentemente. Pero sigue en el cargo. Pero ¿Por bueno, qué pasa todo esto? Porque resulta que probablemente hay relaciones de amistad que vaya a saber uno. Es la política, Pero los equilibrios, el cupo, ¿qué diablo? Es que la política no puede... A ver, lo que no puede ocurrir es que la política se acostumbre o normalice hechos tan graves como que Naciones Unidas, a la misma con que se hace gárgara, digamos, respecto al conjunto de derechos, no se le crea cuando dice, ojo, porque a través de ese puerto se exporta una gran cantidad de la droga que llega a Estados Unidos y a Europa. Bueno, en vez de decir no es tan alarmante, no es tan preocupante, ¿por qué no se toman medidas? ¿Por qué no se hace un levantamiento del funcionariado? ¿Por qué no se modifican los protocolos, los procesos? Perdón, se mete gente de afuera. ¿Por qué? No lo sé, no lo sabemos. ¿Qué pasa? Entonces, por eso es que es clave no quedarse dormido, porque cuando un país, un Estado, un gobierno se queda dormido ante ese tipo de situaciones, el crimen organizado las aprovecha y por tanto después ya es muy difícil sacarlas. O sea, perdón, vamos a hacer un pequeño alto, pero uno se ahoga. Entonces exigen militares en la frontera, militares en el sur del país con estado de excepción constitucional, militares, infraestructura crítica, y después descubrimos que no hay militares. Lo dice el comandante en jefe del ejército. No había visto yo a un jefe militar decir, no tenemos soldados, hay harto general, pero no hay soldados. No, eso es impresionante, es un hecho inédito. Yo no lo había escuchado en toda mi trayectoria política, algo así. Puede ser muy honesto el comandante en jefe que lo haya planteado, pero para eso la próxima vez, la primera recomendación es pedir sesión secreta, ya, pero, porque nuestros vecinos están felices. Pero los vecinos deben saber, ¿ah? Sí, deben saber. Pero en segundo lugar, ¿dónde está la ministra de Defensa? ¿Dónde está, pues? ¿No sabe? Entonces es bien increíble. Ya, pero Entonces, sobre ella hay un presidente. Bueno, pero es que el problema que es lo que ha ocurrido en Chile, a mi juicio, es que se ha deteriorado la calidad y de la gobernanza en el país. Y eso es muy delicado. Es decir, hoy día tenemos, más allá de los esfuerzos que pueden ser muy loables, escasos resultados en seguridad, en economía, en desarrollo regional, en diálogo, en capacidad política. No te olvides, Tomás, que la concertación siempre tuvo minoría en el Senado. Pero a pesar de ello, tuvimos la capacidad política de llegar a algunos acuerdos. No todo lo que uno quería, cuando uno llega a acuerdo es un acuerdo, digamos, algo tiene que ceder. Bueno, pero hoy día se dice, mira, no podemos gobernar porque tenemos una oposición que no llega a acuerdo. Bueno, ¿dónde está la habilidad? Si un gobierno lo eligen justamente ¿para qué? Para gobernar, pues. Oye, vamos a hacer un alto y yo te voy a preguntar sobre eso mismo, los acuerdos en el Congreso sobre la ley de inmigración. ¿Por qué está pasando? ¿Qué está pasando con los autos blindados? ¿Qué está pasando con la privatización de la seguridad? Y naturalmente que tenemos que hablar del caso Monsalve porque es ineludible. Volvemos en un instante. TV, entrevistas y puntos de vista. Próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30. Deben ser analizados, procesados y almacenados. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías, fabrica los productos que llevan adelante esta tarea. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Felipe Arbós y mira, quedaron algunas preguntas planteadas. La primera, inmigración, que hay una directa relación. El porcentaje, no digo que todos los inmigrantes sean delincuentes porque no es así, pero el porcentaje de extranjeros presos en el norte en las cárceles es enorme. Mira, para ponerle datos, ha aumentado exponencialmente la cantidad de extranjeros que participan de hechos delictuales, de delitos. Pero también ha aumentado la cantidad de extranjeros que son víctimas de delitos. Claro. Es decir, tenemos acá un fenómeno objetivo, ¿no? Mira, desde abril se está tramitando la ley de inmigración, una ley más dura. Entonces, urgencia suma, 15 días para tramitarlo. 17 veces se puso urgencia suma. 17, bueno, le hacen caso. Hasta el 30 de octubre. Expiró la última el 12 de noviembre. ¿Y qué pasó? Se la retiró el presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque hay crítica al interior del Frente Amplio. Entonces, el PC y el Frente Amplio notificaron al gobierno que no estaban disponibles para aprobar algunos artículos esenciales de la ley. Y resulta que todos sabemos que después de las elecciones en Venezuela puede venir una nueva ola migratoria. O sea, es evidente. A esa gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, no les importa o les agrada. ¿Qué pasa acá? Yo creo que es el discurso buenista, ¿no? De decir no y que vengan todo el derecho a la migración. Perdón. Los países progresistas en Europa se han puesto de acuerdo porque consideran que la migración, si bien es un derecho, las sociedades tienen el legítimo también derecho de decir al momentito, usted quiere venir, usted viene regular. Primero, queremos saber quién es usted, porque aquí no es en contra de todos los inmigrantes, aquí es en contra del inmigrante irregular, que no tiene papeles y no quiere ser identificado. ¿Por qué Chile tendría que recibir a gente que no quiere ser identificada? Bueno, el que no quiere ser identificado es porque evidentemente en su país de origen algún problema tuvo. Pero Gabriel Boric, cuando retira la urgencia, ¿es cómplice de esto? Bueno, yo creo que si es su proyecto. Lo que pasa es no es el proyecto de la oposición. No hay capacidad política de control, digamos, hoy día, porque además después de las últimas elecciones, pues Tomás, lo que está pasando es el síndrome del pato cojo, pues el gobierno está de salida, pero ha perdido todas sus elecciones y es evidente lo que va a empezar a ocurrir, vamos a empezar a mirarlo en diferentes proyectos, es que sus parlamentarios se van a empezar a bajar porque van a decir, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que velar por mi reelección y no, digamos, por este gobierno que va de salida. Entonces se produce un problema, pero ese problema castiga al país. Que tengamos fronteras, más de 900 kilómetros de frontera ingobernable, digamos, con Bolivia, que tengamos problemas también en pasos fronterizos habilitados, uno dice, bueno, hay que hacerse cargo de esto, pues. Y cuando se le plantea en concreto, porque una cosa es lo que dicen en sus distritos, otra cosa es lo que dicen en la televisión, pero cuando tienen que poner el voto, no lo ponen el voto. Oye, en todo el mundo, donde hay autos blindados, hay un registro de los autos blindados para que no lleguen al crimen organizado. En Chile hay toda una industria de los autos blindados. Tanto es así que hay un mercado secundario, o sea, de la segunda usado de autos blindados lo encuentra, los compra, con distintas características, etcétera. No hay ningún registro. De hecho, y yo sé que los narcotraficantes ahora están comprando autos blindados y se van a enfrentar con carabineros y les van a ganar. Este es un tema que... Pero si esto ya se sabe en otras partes. Este es un tema que, a propósito de experiencias internacionales, yo planteé en su oportunidad a las autoridades del Ministerio del Interior. Y les dije, miren, en los países que existe un mercado desarrollado de autos blindados, para blindar un auto, una institución uniformada, en otros países que es la Fuerza Armada, en otros es la policía, dan un informe de riesgo para ver si se justifica o no que esa persona tenga un auto blindado. Luego de eso se certifica que el blindaje que le pusieron sea el adecuado. Y tercero, cuando ese auto sale, digamos, al público, queda registrado respecto a la persona. Bueno, y cualquier compraventa que se hace de ese vehículo tiene que ser notificada, si no el notario no puede autorizarla. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí no hay nada de eso. Yo les dije, oiga, actualicen la regulación. Porque lo que vimos hace unas semanas atrás, que en el Estadio Central, Carabineros se enfrenta a unos delincuentes y el auto era blindado, pues. Entonces, cuando uno habla de inseguridad, no solo tiene que hablar de más presupuesto o más leyes, ¿no? Usted puede tener las penas del infierno, pero si no hace la prevención en medidas concretas como o por ejemplo, en el control de ciertos elementos químicos que permiten, por ejemplo, activar droga o activar explosivos, uno dice, bueno,
cuidado, aquí tenemos un forado enorme que es el crimen organizado. A diferencia del delincuente común que anda robando teléfono, lo percibe y dice, aquí hay un forado por el cual trabajar. Yo me hago una pregunta. Un señor anda en unos autos enormes muy caros. Y dice, bueno, pero andan por allá en una población. No quiero ser discriminador, pero uno podría decir, ¿usted a dónde sacó la plata? A ver, en línea la declaración de impuestos. A mí me encantaría eso. No da incauto el auto. Pruebe usted después cómo lo compró. ¿Estamos lejos de todo esto? Estamos lejos todavía. Yo creo que ¿Pero qué les pasa? El proyecto de ley de inteligencia económica avanza en ese sentido. Yo creo que eso es importante. Pero todavía estamos muy lejos de eso, porque, por ejemplo, hay ciertas formas de eludir. Yo creo, por ejemplo, esta limitación a las transferencias, ¿qué es lo que va a hacer? Alguien dice, no, es que vamos a fiscalizar que tiene más de 50 transferencias. Bueno, vaya usted a lavar el auto en el centro. Cuando le dicen, antes me decían, hágame transferencia, el otro día me dijeron, no, tiene que pagar en efectivo. Y tuve que salir a un cajero a buscar plata. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el flujo en efectivo. Entonces uno no puede entender que haya medidas que toma un ministerio que van en contra de la digitalización del dinero, que es mucho más trazable. ¿Se está privatizando la seguridad en Chile? Guardias, está lleno de guardias. ¿Cuántos guardias hay en Chile privados? Hay más de 150.000 guardias privados. Entre más guardias que carabineros, entre guardias y vigilantes. Y el costo para las empresas en materia de seguridad es cada día más alto. Hay empresas que dejan de funcionar porque no son financieramente viables con los costos de seguridad que hoy día tienen que tener. O sea, para decirlo de otra forma, es fácil. Hay muchos pequeños locales que no pueden subsistir porque tienen que poner rejas especiales, cámaras, un conjunto de medidas de seguridad. Entonces, ¿eso por qué? Porque el Estado de Chile no está garantizando la seguridad como corresponde. Aquí debiera haber un match, terminar con los prejuicios, es decir, a ver, hagamos un comité público-privado de seguridad. Nosotros lo teníamos en el 2006. El 2006. ¿Cuál era el delito que se producía con mayor fuerza? El robo de vehículos. ¿Desde dónde? Desde los centros comerciales. ¿Qué hicimos en su oportunidad? Un acuerdo. Y se pusieron cámaras en los centros comerciales, en los estacionamientos, para evitar el delito. Bueno, aquí usted podría, por ejemplo, coordinarse con los centros comerciales, con diferentes entidades, y decir, ¿sabe qué? Vamos a utilizar un sistema de identificación biométrica, registro facial. Entonces, cuando aparezca una persona que está prófuga de la justicia, se va a levantar un match a la policía y la policía tiene que ir a buscarlo. Por ejemplo. Todo esto es cansador porque se tiene que hacer. Sí, pues. Es impresionante. ¿eh? Y hoy día la tecnología lo permite. Oye, la RUF, nada. Pero nada. Es que es el tema. Nada. ¿Dónde está la política acá? Es el tema. No hay capacidad, perdón. No hay voluntad. Lo que pasa es que no hay capacidad de buscar soluciones adecuadas. Porque alguien me va a decir, oiga, pero es que acaban de llegar a un acuerdo en el Ministerio de Seguridad. Perdone, mi amigo, yo le digo. Ese acuerdo, en estas condiciones, se pudo llegar el primer día. Lo que pasa es que no se hizo porque era una muy mala solución. Usted va a tener un ministro de Seguridad, 2 subsecretarios, a falta de uno, que uno podría eliminar uno al tiro, de un paraguaso, un seremi, pero fíjese lo siguiente. Delegado. Pero fíjese lo siguiente, cuando el seremi depende del ministro de Seguridad, pero si hay una protesta en Biobío, el que lo va a mandar no es el ministro de Seguridad, porque el ministro de Seguridad no va a mandar a la policía para las protestas, lo va a mandar el ministro de Interior. Entonces el seremi va a tener doble dependencia. Perdóneme, cualquier persona que ha trabajado en materia de seguridad sabe que eso no resiste análisis. En materia de seguridad, mando único, oportunidad y decisión. Yo creo que a esta altura es cierta incompetencia y desesperación por mostrar resultados y demostrar resultados. Oye, yo creo que un golpe muy duro al combate a la seguridad es lo ocurrido con Manuel Monsalve. Porque las instituciones tienen que tener credibilidad y resulta que tenemos un subsecretario. Quienes se caracterizan son los delincuentes. Entonces Manuel Monsalve andaba con un gorro, vestido de negro, con lentes oscuros en la noche, para que nadie lo reconociera. Estaba caracterizado. Un delincuente total. Para hacer ese tipo de cosas. Resulta que él contrata al que sea. No hay ninguna selección. Contrata al que sea. Sube los sueldos como quiere. Paga como lo hace un delincuente, en efectivo. Algunos dicen, ¿no será de fondos reservados? Podría ser, ¿no? Perfectamente. Pero ¿qué es esto? Y mientras tanto el presidente se queda callado. Le cuentan, conoce de la denuncia, conoce detalles, conoce que amaneció en la cama con la misma persona que denuncia y no hace nada. Carolina Toá se queda callada. Le cuenta al presidente a 2 amigos, se quedan callados. Esto es una complicidad al silencio. O sea, esto es de terror. O sea, el episodio completo. Y la víctima, ninguna preocupación, obviamente. El episodio completo es tremendo. Y aquí hay como 2 grandes aristas. Una es la responsabilidad penal del ex subsecretario Monsalve, que tendrá que probarla en tribunales, digamos, etcétera. Pero eso es muy delicado, muy grave.
Y después está lo que dice relación con la actuación del gobierno con ocasión del conocimiento a esta denuncia, digamos. Yo creo que es altamente reprochable la forma en que se desarrollaron todos los eventos posteriores. Y, por favor, una persona que está acusada de un delito tan grave como ese, que se le comunica a las autoridades de gobierno y le dicen, mire, usted siga trabajando, vaya nomás al Congreso a defender el presupuesto y después váyase a Concepción, a no sé qué. Pero, a ver, perdón, estábamos esperando que esto no se filtrara. O sea, el estándar moral estaba dado por si se comunicaba o no se comunicaba. Me parece que, en cualquier país normal, el ministro del Interior se va. En cualquier país normal. Pero todo esto es absolutamente anormal. Muy complicado, es muy complicado. Además genera, como tú decías, una desconfianza. Una desconfianza y una sensación como de desprotección, ¿no? Entonces, porque además no es que ocurra esto en un ambiente donde todo esté tranquilo. Ocurre esto en medio de una crisis de inseguridad. Ocurre esto a un par de semanas de que han caído 2 ministros de la Corte Suprema, digamos, destituidos por el Congreso Nacional. Ocurre esto cuando se conoce que un diputado va a ser formalizado por violación y la otra por acoso sexual. O sea, tenemos una situación en general de descomposición institucional que tiene que terminar. Entonces, cualquier persona que aspira a dirigir este país en el próximo periodo, yo lo primero que pido es que se llegue a ordenar la casa. Y hay que reconstruir el diálogo, reconstruir las capacidades, la competencia. Felipe, todo esto es verdad, lo que se dice. ¿En qué sentido? Yo me imagino que quienes hoy gobiernan hubiesen sido oposición respecto a un gobierno que hubiera ocurrido esto. ¿Cómo habrían saltado? O que hubiese ocurrido no en un gobierno, en una gran empresa. ¿Cómo habrían saltado? Entonces, ¿es verdad? ¿O es solamente aprovechamiento político de algunos eslogan? Porque yo no entiendo a Antonio Orellana, ni a Carolina Toá, ni al presidente, obviamente, ni al Frente Amplio, ni a las 1000 mujeres que firmaron una carta inaceptable, porque nadie ha discutido la responsabilidad de Monsalve, nadie, pero ellas dicen que solo él y que por eso se ataca a Carolina Toá. Se dice que ella estuvo en silencio y formó parte de un pacto de silencio. Es terrible. O sea, yo creo ¿Cómo se agarra la gente de algo? Mi percepción es que, insisto, creo que acá tenemos un proceso de descomposición que es acumulativo. Tampoco uno puede decir que solo este gobierno. No. Viene acumulándose hace un tiempo atrás, ¿no? Y probablemente, si no se toman medidas drásticas para reconstruir, como digo, las capacidades, para reconstruir el diálogo, las instituciones, esto tiene un mal final. Por de pronto, pensemos que es muy probable, según la encuesta, que gane la oposición al actual gobierno. Va a ser la 6ª vez, Tomás, la 6ª vez que el pueblo de Chile le va a haber dicho a quien está gobernando que no lo hace bien. La 6ª vez. ¿Cuánto aguanta el pueblo de Chile diciéndole al que está gobernando no lo hace bien antes de elegir un autócrata, un tipo Milei, digamos, o Chávez incluso, que llegó justamente para combatir la corrupción y la delincuencia? Entonces, ojo, porque mi percepción es que estamos muy cerca, cada vez más cerca de una situación como esa, que sabemos los daños que le hace a los países. De un Bukele, o de algo Puede así, ser, o de un populista. autócrata. Entonces, la próxima elección no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí mirándolo desde afuera? Es que la política está actuando con la lógica de las alianzas de los 90, la derecha versus la izquierda. Momentito, hoy día es entre autócratas y demócratas, ¿no? Se nos fue el tiempo, pero 2 preguntas fáciles de contestar. ¿Tiene autoridad el subsecretario del Interior para mandar a la inteligencia de la PDI sin pasar por el mando? Tiene autoridad para hacerlo, pero nunca sobre temas particulares. Ya, pero puede. Puede. Lo segundo. Siempre y cuando no haya ninguna investigación en curso. Ojo con ¿Maneja el subsecretario del Interior fondos reservados? eso. Sí, claro, por cierto. O sea, podría haber pagado pero podría. Podría perfectamente. ¿Con fondos reservados? Sí, podría, ¿A cuánto ascienden? Desconozco en este tiempo, pero más o menos $1 millón debe ser aproximadamente. ¿$1 millón? Sí, más o menos. Que lo manejaba Monsalve. Así es. El Ministerio Quizás del Interior. ahora, quizás cuánto. No lo sé, no tengo la información. Ahora, ojo, porque tienen norma muy precisa respecto de la forma de uso, principalmente, o sea, exclusivamente en materias de seguridad, pago de informantes y otras cosas que son relevantes para efecto de mantener la seguridad del país. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión,
con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. Próximos 3 años se van a generar más datos que los últimos 30. Deben ser analizados, procesados y almacenados. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías, fabrica los productos que llevan adelante esta tarea. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.